Amén, amén. Te damos la gloria, Señor. Tú te la mereces, Señor. Y así también hemos venido a honrarte, Señor, en esta hora, Señor, con diezmos, con ofrendas, Señor. Lo que los hermanos han traído, Señor, te pedimos que lo recibas y que sean de lo grato ante tu presencia. Y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Así puede tomar su lugar en esta hora. Y bienvenidos aquí a Remanente Fiel, a los que pudieron llegar, los que no en sus hogares. Un saludo a todos. Recuerden que ya este sábado tenemos una quinceañera. La hija del hermano Pedro va a cumplir sus 15 años y están todos invitados. Yo no sé si ya todos saben aquí. Ya todos saben que va a haber una fiesta en casa del hermano Victoriano. Todos están invitados este sábado. De las 3 en adelante pueden ya llegar y a las 4 va a ser la ceremonia. Bueno, es para que no se les olvide ese compromiso que tenemos ahí con ellos. Y vamos a disfrutar de toda esa fiesta en honor a su hija. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Exactamente tenemos el tiempo apropiado. Vamos a hacer una oración y así que Dios nos dirija en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Te damos gracias porque nos has traído, Señor, a este lugar, a tu casa, Padre, donde aquí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, y que el mensaje sea, Padre Celestial, un mensaje glorioso de tal manera que podamos, Señor, recibirlo y también, Señor, atesorarlo, Padre Santo, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Lo leemos. Esa va a ser la introducción del mensaje. Leemos Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía es la palabra de Dios. Ahora ya no necesitamos profetas que nos vengan a profetizar lo que Dios va a hacer, lo que ya está escrito en su palabra, porque aquí está ya profetizado en la Biblia. Sabemos que hay profetas que hablan, que Dios los puede usar porque tienen ese don profético, pero ya en la Biblia está toda la palabra de Dios profetizada para cada uno de nosotros. Entonces, sin la profecía, el pueblo perece. Sin la ley, sin la palabra de Dios, el pueblo perece. Por eso tenemos que constantemente estarnos nutriendo de esta palabra. Constantemente tenemos que llenarnos de esta palabra, leerla, venir a los servicios y alimentarnos con esta palabra para no perecer. Y dice que los que la guardan, los que la ponen en práctica, amén, esta palabra son bienaventurados. Porque no es solamente oírla, sino también ponerla en práctica. Así es que Dios nos va a hablar, pero vamos a concentrarnos y vamos a estar hablando de un rey. Esa era solamente la introducción a ese versículo. Pero vamos a estar hablando en esta hora de un rey, que ya lo puse aquí, un rey inconstante. Se llamó el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y yo le puse inconstante porque en realidad nos vamos a dar cuenta que era un rey inconstante. No era un rey espiritual. Un inconstante quiere decir que no estaba bien centrado en las cosas de Dios y no obedecía a Dios. Dios le decía una cosa y no la cumplía. En parte la cumplía, pero no todo lo que Dios le decía, no todo lo hacía. Y a veces hacía cosas que Dios no le mandaba que hiciera, lo hacía y ofendía a Dios. Era un hombre inconstante, un rey inconstante. Y de él vamos a estar hablando. Pero antes vamos a estar hablando en breve, de dónde llegó o a qué se debió que el pueblo escogió rey. Porque Dios no quería levantarle rey, sino que el pueblo le pidió a Samuel que les levantara rey, como tenían las demás naciones. Vamos a hablar brevemente, antes de hablar del rey Saúl, de cómo Dios trató con su pueblo antes de establecer reyes y a quienes usó en el pasado para guiar a su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto por 430 años
Y levantó Dios a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, eso todos sabemos. Ya cuando se establecieron después de la muerte de Moisés, porque sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué para introducirlos en la tierra prometida, a la cual Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Todos los 40 años estuvieron en el desierto dando vueltas, Dios probándolos, y al final murió Moisés, Josué introdujo al pueblo que quedó, porque en realidad murieron todos los que salieron de Egipto, excepto Caleb y Josué. Pero ellos entraron a la generación que nació en el desierto, todos los hijos de los que murieron. Y ya cuando Josué los introdujo en Canaán, en la tierra prometida, ya cuando se establecieron en la tierra de Canaán, después de la muerte de Josué, el pueblo se descarrió porque no quedó líder que los guiara a servir a Dios. Por eso escogí ese versículo de Proverbios, porque sin ley el pueblo se desenfrena. Murió Josué y ya no hubo un líder que guiara al pueblo a Dios, que guiara al pueblo a servir a Dios. Por tanto, se descarrió todo el pueblo, se descarrió todo Israel. Y llegamos al libro de los jueces, donde Dios les levantaba jueces que los librara de mano de los enemigos cuando ellos clamaban a Dios. Dios permitió que vinieran los enemigos, y hicieran guerra contra ellos y los vencían. Y cuando ya estaban en aflicción, clamaban a Dios porque no podían contra el enemigo. Y Dios les levantaba jueces para que los librara de mano de los enemigos. Y así estuvieron en el libro de los jueces, estuvo todo el tiempo el pueblo claudicando, levantaba a Dios un juez, le servían a Dios, y después moría ese juez y volvían otra vez a darle la espalda a Dios y a irse tras la idolatría, y eso irritaba a Dios. Y Dios permitía que viniera el enemigo y los despojara de todo lo que ellos poseían y los afligiera. Y llegamos al vamos a leer Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19, para que usted vea cómo vivían en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos de todo, dice, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así estaba en el tiempo de los jueces el pueblo de Israel. Solo cuando Dios le levantaba un juez era que ellos servían a Dios. Moría el juez y se iban tras su obstinado corazón sirviendo a dioses ajenos. Pues así estuvo todo el tiempo. Y ya cuando llegamos ya después en el libro de Ruth, todavía el libro de Ruth habla de los jueces. En el libro de Ruth, si usted lo lee, es un libro muy bonito, se lo recomiendo. Son poquitos capítulos los que tiene, pero es una historia muy bonita de Ruth. Y en ese tiempo todavía existían los jueces. Todavía, aunque ya no es el libro de los jueces, pero todavía gobernaban los jueces, porque al principio del libro dice que era en tiempo donde gobernaban los jueces, cuando sucedió la historia de Ruth. Y después del libro de Ruth, llegamos al libro de Primera de Samuel, donde nace Samuel. En ese tiempo cuando gobernaban los jueces también. Y Dios levantó a Samuel como juez, como sacerdote y como profeta. En el primer capítulo del libro de Samuel, no vamos a ir al libro, a la Biblia, pero usted sabe que Ana fue la madre de Samuel, le pidió a Dios un hijo y le dijo a Dios, porque ella era estéril, no podía tener hijos, pero clamó a Dios, le pidió a Dios que le concediera un hijo y que si Dios le daba un hijo, se lo iba a ofrecer a Dios para que le sirviera en el templo.
Y ahí nació, y ahí fue y se lo llevó después de que ya pasó el tiempo de destetarlo, lo llevó al templo y ahí vivió toda su vida en el templo Samuel. Como quien dice, allí creció desde pequeñito y llegó a ser sacerdote, llegó a llegar juez y llegó a ser también profeta. O sea que Samuel tenía 3 títulos bien importantes que servía, en los cuales honraba a Dios. Primeramente era sacerdote, ministraba a Dios en el templo. Después era profeta porque Dios le hablaba a él y le decía lo que le dijera al pueblo. Y después, y también era sacerdote, y también era, sacerdote, profeta y también era juez. Juzgaba al pueblo. Tenía 3 posiciones bien importantes. Y toda su vida Samuel, desde pequeño, cuando Dios lo llamó, ejerció el sacerdocio hasta que murió. Y cuando ya era viejo, el pueblo le exigió que les buscara un rey para que los guiara, según 1 de Samuel capítulo 8, versículos del 1 al 7. Ahí es donde el pueblo se rebela en contra de Samuel y dicen: queremos un rey. Porque le dijeron: tú ya estás viejo, ya tus hijos son unos en realidad injustos, porque no eran como él, no seguían sus caminos, sino que eran injustos como jueces y no los querían el pueblo como jueces. Por eso le dijeron: búscanos un rey. Dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y aquí dice lo que eran los hijos. Sigue el versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. En otras palabras, eran jueces y tenían que ser jueces justos. Y estos les pagaban para que les ayudaran en sus asuntos, en sus problemas, les pagaban para que hicieran más por sí mismos. En otras palabras, alguien tenía un problema y lo sobornaban, les daban dinero para que así hicieran, o en otras palabras, compraban la justicia. Es como está hoy en día en las naciones. Esos son sobornos. Se dejaban sobornar. Con un dinero ya soltaban al criminal, como en nuestros países. Así también eran injustos estos jueces, y todos sabían que eran injustos. Por eso no los querían como jueces. Sigue diciendo el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. El 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra de que dijeron: danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. El 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Al que desecharon fue a Dios, porque Dios era el que gobernaba por medio de Samuel, que era el profeta y era el sacerdote y era el juez. Dios le decía a Samuel lo que le dijera al pueblo, entonces Dios era el que los gobernaba, no Samuel. Pero a veces las personas ponen la mirada en un hombre y no saben qué es Dios. Es como hoy en día, si un pastor, siervo de Dios, ministro de Dios, guía a la iglesia por el buen camino, no es el pastor, sino es Dios guiando al pastor para que guíe a su pueblo. Porque toda la gloria es de Dios. Nosotros solamente somos siervos inútiles, porque lo que deberíamos hacer, eso estamos haciendo. Pero ¿qué dijo Dios? No te han desechado a mí, a ti me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. En otras palabras, ellos querían ver un rey físicamente gobernándolos a ellos, como las demás naciones, porque miraban que las demás naciones tenían a sus reyes, y ahí iba su rey enfrente, allí bien vestido con sus ropas de rey, y todo
¿verdad? Con mucha, en realidad, pues con mucha altivez. Y eso querían ellos también mostrarle a las demás naciones. Nosotros también tenemos un rey como el de ustedes. Porque miraban a un viejito allí que decían que Dios lo usaba, como Samuel, que ya estaba viejo. Dijeron, pues este viejito, ¿para qué lo queremos ya? Todo por servir se acaba, ¿verdad? Cuando estaba joven, estaba bien, pues nos servía. Pero ahora dijeron, mira, ya estás viejo, ya no nos vas a servir. Y ahora queremos un rey que las demás naciones vean que tenemos un rey que también pelea por nosotros. Y Dios no se agradó, porque dijo, no quieren que yo reine sobre ellos. Me han desechado a mí. Y ahí donde empezó el problema, de ahí donde pues como que era Dios, les hizo caso solamente para que en realidad supieran que en realidad lo desecharon a él y que no les iba a ir bien. Muchas de las veces Dios cumple los caprichos de uno, pero solamente para darle un escarmiento a uno. ¿Tú quieres esto? Pues tenlo, pero vas a sufrir las consecuencias. ¿Quieres casarte con ese joven? Pues te vas a casar con él porque tú te quieres casar con él, pero no te va a ir bien. ¿Y qué pasa? Al rato están llorando. No, lo que es de Dios va a permanecer. Lo que no es de Dios a veces son caprichos de uno. Pues el pueblo se encaprichó y dijeron, queremos rey, queremos a alguien que nos gobierne, que nos dirija. Y se ataimaron y Dios dijo, está bien, escúchalos y búscales un rey. Y encontraron un rey, a Saúl. Dice, y aquí llegamos a la historia de este rey, que ahora vamos a hablar, como les dije, ¿verdad? Que hoy vamos a hablar de este rey. Y vamos al capítulo 13 de ese mismo libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Ahí empieza hablando de su reinado, aunque ya era rey. Ya era rey, antes de eso ya Dios lo había escogido como rey, porque ellos querían un rey. Y Saúl era un hombre que en realidad era alto, dice que era el más alto de todos los de Israel, era uno de la tribu de Benjamín y sobresalía de todos. Pues eso era lo que ellos querían, un hombre alto, fornido, que digan, este es nuestro rey. Pero hermanos, era, como dije al principio, y de eso es lo que vamos a estar hablando de él, era de doble ánimo. Era un rey inconstante, era un rey que en realidad el cuerpo no le servía de mucho, porque en realidad lo físico no es lo que ve Dios. El hombre ve lo físico, pero Dios ve lo de adentro. Dios con una persona pequeñita puede hacer grandes cosas. Aquí pues algunos están pequeñitos y Dios los usa grandemente. Algunos estamos grandes y solamente tenemos la estatura, pero en realidad hay unos pequeños que hacen más que nosotros. Porque Dios no está buscando estaturas, ni hermosos, ni guapos, ni guapas, ni hermosas, sino que Dios está buscando que hay en tu corazón. Hay humildad, hay mansedumbre, hay sometimiento. Eso es lo que Dios está buscando en las personas, no lo físico. Pero el hombre se deja llevar por lo físico. Y no tenemos que dejarnos llevar por lo físico, porque entonces fracasamos. Nos pasa lo que al pueblo de Israel. Después estamos llorando. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Porque escogemos mal. Pero Dios ve el corazón y Dios sabe quién verdaderamente es quién. Nosotros solamente vemos por encima, y si Dios nos muestra a una persona que en realidad tiene capacidad para algo, pues Dios nos dice, este sirve para esto, este va a hacer un buen trabajo en esta área. Y ahí es como Dios nos va dirigiendo. Pero el pueblo se estaban contentos con Saúl, porque dijeron, este sí va a calificar y este sí nos va a ayudar. Vamos a leer del 1 al 4 del capítulo 13 para ver qué problemas tenía este rey. ¿Y qué cosas hizo que lo tacharon como un rey en realidad inconstante? Hizo como, en estos capítulos hasta el 14, vamos a ver 3 cosas que hizo que fueron bien mal hechas. Y fue tachado como un mal rey. Y incluso Dios lo desechó por algo que hizo que a Dios fue una abominación para Dios. Pero ahorita vamos a empezar paso a paso. Primero vamos a ver una cosa que hizo aquí, del 1 al 4. Vamos a leer, dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel,
y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. El 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Si usted se da cuenta, si no se fijó, ahorita nos vamos a fijar, que en el versículo anterior, el 3, dice que su hijo Jonatán, que tenía 1000 hombres a su cargo, se le ocurrió atacar la guarnición de los filisteos. Él fue el que tomó la decisión. Él fue el que tomó la iniciativa de atacar al enemigo. Y allá estaba Saúl con 2000 hombres, que el que tenía que haber atacado la guarnición tenía que ser el rey, porque tenía 2000. Pero su hijo con 1000 atacó la guarnición. Pero ¿qué vemos aquí en el versículo 4? Un rey que quiso ganarse la gloria a él. Ese fue lo primero que vemos en estos versículos de este rey. Él no quiso darle la gloria a su hijo, porque su hijo fue el que entró en la guarnición de los filisteos y fue el que los atacó, el que inició la pelea. Y dice él en el versículo 4 que mandó decir en todo Israel que él fue el que atacó, que él fue el que entró a la guarnición, y todo Israel, como dice aquí, se unió a él. Dijeron: oye, pues el rey es tremendo, mira que atacó la guarnición de los filisteos, qué valentía de hombre, vamos a unirnos a él todo el pueblo y vamos a ayudarlo, porque en realidad este es el rey que buscábamos. Nada, si fue su hijo. Su hijo fue el que hizo la iniciativa, porque él no se animaba. Él no se animaba. En realidad no era un hombre de valor. Tenía cuerpo y tenía habilidades, pero no las usaba. En realidad tenía cobardía, tenía cosas en realidad que lo tachaban como un mal rey. Eso fue lo primero que vemos en este capítulo, que en realidad no quiso darle la gloria a su hijo. Hubiera dicho: mi hijo entró a la guarnición, los atacó, ahora vamos a atacarlos nosotros tras de él. No, yo fui el que los ataqué. Y fue a pregonar en todo Israel que él había sido. Eso fue lo malo de él. No le dio la gloria a su hijo. Él se quiso ganar la gloria. Es por eso cuando se enojó, cuando decían que David mató a sus miles Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, porque ya estaba eso en su corazón. Él quería siempre ganarse la gloria. Quería que toda la gloria fuera para él y no quería darle la gloria a nadie. En realidad no se merecía nada, porque no era un hombre en realidad espiritual. Eso fue algo que vemos ahí, que él en realidad, por no darle la gloria a su hijo, dijo que él había sido. En los siguientes versículos vamos a ver lo que hizo que no agradó a Dios y Dios lo desechó, del 5 al 14. Vamos a seguir leyendo, porque va a llegar a un punto donde hizo algo que a Dios no le agradó y fue desechado. Ahí donde fue desechado como rey. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y el 6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué vemos aquí? Un pueblo acobardado. Saúl solamente, como quien dice, toreó el enjambre. Fue lo que hizo, a que pregonara en todo Israel que él había atacado la guarnición, y después estaba ya acobardado. Y como él estaba acobardado, pues todo el pueblo estaba acobardado también. Se escondieron entre las peñas, se metieron en fosas, entre las rocas, en cisternas. Todos estaban escondidos porque el rey solamente hizo la finta de que era valiente. Y estaban todos temerosos, acobardados.
Cuando se unieron a él, en realidad, vieron que en realidad no era lo que él había dicho. Lo vieron todo lo contrario, un rey acobardado, un rey indeciso, y estaban todos con miedo, escondiéndose. El versículo 7 dice, y algunos de los hebreos, de estos mismos que se juntaron con él, dice, pasaron al Jordán, el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Imagínense, tenía un pueblo grande que se unió a él, pero todos estaban acobardados, temblando de miedo, porque él no los confortaba, él no les daba ninguna esperanzas. Miraban un pueblo numeroso frente de ellos, y Saúl, acobardado, no clamaba a Dios, no le pedía a Dios que Dios los ayudara, porque no era un hombre espiritual. Y todo el pueblo se acobardó, temblaba de miedo, y él no pudo confortar al pueblo, no pudo animar al pueblo, porque él estaba también igual que ellos. Era muy indeciso, era de doble ánimo. Sigue diciendo el versículo 8, pero eso todavía no termina. Ahora va a empezar algo, hizo algo peor todavía. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Habían quedado con Samuel que Samuel iba a venir a hacer sacrificios para que Dios les diera la victoria. Y ya habían pasado 7 días. Samuel le dijo, espérame allí, en 7 días voy a llegar allí y allí voy a hacer sacrificios y Dios nos va a dar la victoria. Pero no te vayas de allí, espérame allí. Dice que el pueblo, como se le estaba yendo, se le estaba desertando, al ver que el pueblo, él no los animaba, que les hubiera dicho, ¿saben qué? Esperen un poco más. Samuel va a venir, no se vayan. Él dijo que va a estar aquí, es un hombre fiel, es un hombre que nunca no hay tacha en él, es un profeta de Dios. Él va a venir, tengamos paciencia. No, el pueblo se le iba y él tuvo temor. ¿Y qué fue lo que hizo en otro versículo? Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él era un rey, él no estaba supuesto a ofrecer holocaustos a Dios. Solamente Samuel podía ofrecer los holocaustos, porque Samuel era el sacerdote. Él solamente era un rey que obedecía órdenes de Samuel. Y se le ocurrió hacer lo que Samuel hacía, algo que no le pertenecía. Es como yo soy pastor, yo predico, yo enseño, y un día le digo a Héctor, ¿sabe qué, Héctor? Déjame cantar. Yo voy a cantar porque yo tengo buena voz y Dios también me puede usar a mí. Hermanos, se me van a ir todos cuando escuchen mi voz. Cuando queremos hacer algo que queremos que Dios también nos puede usar, estamos en un error. O puede ser que alguien diga, yo también puedo predicar, deme el micrófono. Se hace un desastre. Por eso cada quien tiene su posición y cada quien donde Dios lo use, allí debe de estar y si tiene más dones, puede también en otros dones fluir. Pero cuando no le toca a uno, ni para qué meterse, si no es llamado por Dios. Pues este rey se le ocurrió hacerla de sacerdote. Y eso fue abominación a Dios. Dios abominó eso. Una, porque en realidad no obedecía. Y otra, porque en realidad no le pertenecía a él ofrecerle sacrificios a Dios. Tenía que ser el sacerdote Samuel. Le quitó la posición a Samuel y se puso él en lugar de Samuel a ofrecerle sacrificios y a Dios no le agradó. Dice el versículo 10. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. El 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. En otras palabras, se adelantó. El versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. En otras palabras, hice un sacrificio de hacer holocaustos. Nadie le mandó que hiciera eso,
Samuel era el que iba a venir a hacer los holocaustos. Apenas ofreció el holocausto y llega Samuel. Se hubiera esperado una media hora y hubiera llegado Samuel. Pero ¿qué dice Samuel? Dice Samuel, el otro versículo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. En otras palabras, has hecho una locura. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que le estaba diciendo en ese versículo, si tú te hubieras esperado hasta lo que yo llegara y ofreciera los sacrificios, Dios hubiera afirmado tu reino. No te hubieras preocupado porque la gente se estaba yendo, tú tienes que esperarme a mí. Y Dios hubiera afirmado tu reino en este mismo día. En otras palabras, de que eras un rey obediente. Pero ahora dice todo lo contrario, dice el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí fue desechado Saúl. Siguió siendo rey. Y cuando perseguía a David, David no lo quiso matar porque dijo, no, porque es el ungido de Dios. Dios lo escogió y yo no puedo tocarlo. Pero en realidad ya estaba desechado por Dios. Ya Dios lo había desechado. Simplemente seguía su trabajo, de su función de rey, su función hasta que muriera, pero ya Dios no estaba con él. Ya Dios no dirigía a Saúl. Y su vida fue un desastre porque fue desechado. Después persiguió a David hasta quererlo matar y sabemos la historia. Pero Dios no estaba con Saúl ya. Él con sus fuerzas hacía todo lo que hacía, pero ya Dios no lo dirigía. Es triste que un día nosotros hagamos con esfuerzo servir a Dios, hacer sacrificios, alabar a Dios, adorar a Dios, predicar, enseñar y todo lo que, las habilidades que podemos tener nosotros y que ya Dios no nos dirija. Hermanos, eso sería fatal. Que ya Dios no nos dirija, que ya Dios no nos muestre, que ya Dios no esté con nosotros, que simplemente hagamos todo por rutina. Y eso sucede mucho en las iglesias, cuando la presencia ya no está con un ministro o con los que ministran en el altar. Ya solamente es una rutina, ya solamente porque saben cómo va, ya saben el protocolo, ya saben cómo funciona. Y ya solamente son dirigidos como ellos ya saben, como tienen experiencia. Ya saben a quién llamar, ya saben quién brinca, quién se puede caer, le ponen la mano, ya saben que se va a caer y le ponen la mano y cae. El que no cae no lo llaman porque en realidad no se va a caer, no se va a hacer un show. Pero quieren a alguien que haga show porque dicen, no, mira, esta es la unción. No, hermanos, hay personas que tú pasas contra ellos y se caen, no sé por qué. Cualquiera que pase. Yo no sé por qué, en realidad yo no me explico eso. Yo no sé, en realidad son cosas, son misterios. Pero a veces se ministra ya solamente porque es una rutina, porque es un protocolo, porque es como un programa. Pero ya Dios ya a veces ya no ministra. Y es triste. Y queremos hacer las cosas como si Dios estuviera con nosotros y ya Dios no está. Tenemos que tener mucho cuidado. Mejor hay que asegurarnos que Dios está con nosotros, aunque vayamos a paso de tortuga. Porque la tortuga pues le ganó al conejo y el conejo era bien ligero, pero le ganó porque se distraía al conejo. Y sabemos el cuento. Y confiaba en sus habilidades. Pero de nada le sirvió, la tortuga le ganó a llegar. Así nosotros, a paso de tortuga, pero poco a poquito algún día vamos a llegar a la meta. Solamente hay que seguir ahí los consejos de Dios. Bueno, pues ahí vemos que fue desechado. Ya Dios lo desechó. Cuando Dios desecha a alguien, ya no hay nada más que hacer, hermanos. Después dice más adelante, ¿verdad? Cuando ya fue desechado, dice más adelante en los demás capítulos, dice que Samuel lo lloraba. Cuando ya Dios le dijo, mira ya, deja de llorar, ya lo deseché. Dios tuvo que decirle a Samuel, deja de llorar por él, porque él sí quería a Saúl. Samuel sí quería mucho a Saúl. Pero ya Dios le dijo, ya lo deseché, ya no llores, de nada sirve que llores. Y tuvo que dejar de llorar por él. Y sigue la historia, pero vamos solamente a cubrir estos capítulos porque
Hay otra cosa más que hizo aquí Saúl, que también en realidad fue una torpeza, porque ya Dios no lo dirigía. Ya hacía las cosas y decía las cosas y quería que el pueblo le obedeciera, pero ya Dios no estaba con él. Vamos a seguir leyendo, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a brincarnos en los siguientes versículos. Vamos a ver lo que hizo que no agradó a Dios y Dios lo desechó, del 5 al 14, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, dice, en el capítulo 14, vamos a ver al capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a ver que dio una orden la cual Dios no estaba de acuerdo, porque ya Dios no estaba con él. Y lo que hizo no fue respaldado por Dios ni por el pueblo. Vamos a leer, en realidad aquí nos vamos a concentrar en este capítulo 14 y ahí vamos a terminar. Porque aquí va a hablar unas historias, algo que sucedió también cuando iban a atacar también a los filisteos. Vamos a leer del capítulo 14, versículo del 1 al 20, y vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver qué sucedió, porque aquí también hizo una torpeza. Dice, aconteció un día que Jonatán, que era el hijo del rey, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están en aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Como siempre, él tomaba la iniciativa. En este mismo capítulo también tomó la iniciativa de atacar a los filisteos. Y dice el otro versículo donde estaba su papá. Dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Su hijo allá tratando de atacar al enemigo, a los filisteos, y él acostado debajo de un granado, imagínense. El rey supuestamente que tenía que estar enfrente de la batalla y darle ejemplo al pueblo, está allá debajo de un granado, debajo de un árbol allá. ¿Qué estaba haciendo allá? Si estaban en guerra. Tenía que estar a la expectativa. ¿Cómo iban a atacar a los filisteos? ¿De qué forma lo iban a hacer? Buscar un plan, hacer algo para atacarlos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí, ellos están allá y tenemos que hacer algo. No, él estaba ya muy acostado, a lo mejor debajo de ese árbol, de un granado, dice. Pero su hijo, tomando la iniciativa también en este capítulo. En realidad su hijo era más valiente que él. Ya vimos en los dos capítulos que él era el que tomaba la iniciativa, el hijo. Pero aquí también el hijo hizo algo que por poco le cuesta la vida. Y ahí es donde también falló. El rey hizo una torpeza que por poco lo mata, el mismo rey, su mismo padre, por poco le quita la vida a su propio hijo, por algo que él confesó. Vamos a seguir leyendo. Dijimos que vamos a leer hasta el 20 y luego nos vamos a brincar del 23 al 30, porque como es largo el capítulo, vamos a ir brincándonos para llegar al punto final. Dice el versículo 3, dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Aquí menciona a un sacerdote que viene de la descendencia de Elí. Uno de los hijos era como el hijo de uno de los que eran malos sacerdotes, también hijos de Elí, que también murieron. Pero este llevaba un éfod, como que ahí lo traía Saúl para que lo respaldara, para que por medio de él Dios le diera la victoria. Ahí traía ese sacerdote con ese éfod. El éfod era algo que en realidad representaba que la presencia de Dios. Y por medio de ese sacerdote, supuestamente él iba a comunicarse con Dios. Y ahí lo traía, como un amuleto, en realidad. Sigue diciendo el versículo 4. Dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco grande de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Había unos peñascos, había unos riscos grandes donde ellos pensaban llegar a la guarnición, donde estaban los filisteos. Dice el versículo 4, el versículo 5.
Dice, uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. El 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. O sea que Jonatán traía su paje de armas, que era el que le cargaba las armas y el que lo ayudaba. Dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso es muy cierto. Por eso vemos aquí Jonatán valeroso, atrevido y espiritual. Porque no solamente se confiaba no solamente tenía valor, sino que también pensaba en Dios, de que Dios les diera la victoria. Pero él tomaba siempre la iniciativa de atacar al enemigo, esperando que Dios lo respaldara. Y Saúl por allá abajo de un granado, imagínense, el rey. Y él se va a escondidas, porque si él le dice al rey, ¿sabes qué? Yo pienso atacar. No, quédate ahí, eres mi hijo, te van a matar. Por eso mismo no se lo dijo. Muchas de las veces no le dicen a los líderes lo que van a hacer porque los van a detener. Porque si le dicen no lo hagas, nada va a pasar. Nadie se va a atrever. Entonces, mejor se fueron a escondidas. Nadie supo que esos dos iban a atacar al enemigo. Nadie supo, hasta que él investigó. Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 7. Dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Él obediente, el paje de armas. Está bien, tú eres mi líder, yo te sigo. Lo que tú digas, eso voy a hacer. Obediente el discípulo. El 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Dice, vamos a llegar hasta donde están ellos, dice, y nos vamos a mostrar a ellos. En otras palabras, no nos vamos a esconder de ellos. Queremos que ellos nos vean. Ese era el propósito, de que los vieran. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Dice el versículo 9. Dice, si nos dijeren, aquí es donde él puso algo como una señal, de que si Dios estaba con ellos, los iba a respaldar con esta señal. Y si Dios no estaba con ellos, no los iba a respaldar, pues entonces iba a pasar lo contrario. Dice, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Dice el otro versículo, el 10. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Le dijo, mira, vamos a subirnos, vamos a llegar cerca de ellos, y si ellos nos dicen, vamos por ustedes, aquí nos quedamos, no subimos, porque no sabemos si Dios nos va a respaldar. Dice, pero si ellos dijeren, vengan hacia nosotros, vengan por nosotros, entonces Dios nos los va a entregar, porque esa es la señal. O sea que Jonatán sabía que Dios estaba en el asunto, si sucedía esto. Vamos a ver el versículo 11. Dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. El 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Se da cuenta cómo no dijo, porque Dios los ha entregado en mis manos? Ahí él sabía que Dios estaba en el asunto. Y él dijo, no los he entregado en mis manos, los he entregado en manos de Israel, dando a entender que la victoria era para Israel, no para un solo hombre. Ahí vemos un hombre espiritual. Ahí vemos un hombre que le da la gloria a Dios y no se gana la gloria él mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, no, pues si no fuera por mí, olvídate. Si no fuera porque yo soy el pastor aquí, no, hombre, esto no prospera. Si no fuera porque yo canto, si no fuera porque yo toco, esto no funciona, no, hermanos. La gloria es de Dios. Y Dios quita y Dios pone y Dios hace lo que Él quiere. Pero aquí Jonatán siempre dándole, no ganándose la gloria a Él. Dice,
Dice, entonces Jehová los ha entregado en manos de Israel. En otras palabras, la victoria va a ser para todo el pueblo, no para mí. Sigue diciendo el versículo 13. Dice, y subió Jonatán trepado con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. O sea que iban como gatos. Usted imagínese, usted hace una película con, yo mientras estuve leyendo esto, yo me hice una película conmigo. Es un peñasco, es un desfiladero, y ellos van, hay un grupo de hombres allí y piensan llegar y darse a conocer. Y van como gatos con pies y manos agarrándose de las piedras hasta llegar donde están ellos. Cuando ellos los ven, dicen, vengan hacia nosotros. Dicen ellos, bueno, Dios nos los ha entregado en nuestra mano porque es la señal. Entonces sigue Jonatán enfrente, el paje de armas atrás. Cuando se le viene uno, le da, lo golpea, lo echa para abajo y Jonatán lo acaba de matar. Digo, el paje de armas lo acaba de matar. Y así hicieron con 20 hombres. Es solamente esos dos. Sigue diciendo el otro versículo, el 14. Dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. O sea que ellos así lo medían, una media yugada, imagino que es un espacio corto. El 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. O sea que lo que ellos hicieron de valentía, Dios los premió, porque Dios hizo que hubiera una consternación en el pueblo de los filisteos, solamente porque estos dos hombres llegaron y mataron a estos 20. Dios hizo algo que todo el mundo se turbó y no sabía ni qué estaba pasando. Y allá estaba Saúl, allá se dio cuenta que había un alboroto en el pueblo de los filisteos y no sabía ni qué estaba pasando. Pero Dios estaba en el asunto, usando a Jonatán y a su paje de armas. Dice el versículo 16. Dijimos que vamos a leer hasta el 30, ¿verdad? Dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. El 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Cuando Saúl se dio cuenta que había mucho alboroto allá en los filisteos, en el pueblo de los filisteos, dijo, a mí se me hace que algo está pasando y si pasen revista a ver quién falta de nosotros. Porque ese alboroto que está allá, tiene que ser que alguien anda allá. Y se dieron cuenta que faltaba su hijo. Y se dieron cuenta que su hijo era el que andaba haciendo el alboroto allá abajo. Dice el versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Acuérdese que él llevaba el arca como si fuera un amuleto, porque ya Dios no estaba con él. Del 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, en otras palabras, no hagas nada, porque me doy cuenta que sigue el alboroto de aumento en aumento. Él quería que hiciera algo el sacerdote con el arca para ahuyentar más, para amedrentar más a los filisteos, pero después se dio cuenta que no fue necesario, sino que ya estaba de mal en peor la situación. Dijo, no es necesario que hagamos nada nosotros porque algo está pasando allá y detén tu mano. El 20. Dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Llegaron y se mataron unos con otros. Es como una batalla que Dios también hizo allá en tiempos de Josafat, del rey Josafat. Los que tienen más conocimiento de las escrituras, que también pasó lo mismo. Dios hizo que entre ellos mismos se mataran. Ellos no tuvieron que pelear. Pues aquí sucedió también igual. Dice el versículo 21. Dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea que entre los filisteos
antes de que se hicieran estas guerras, había hebreos entre ellos. Porque lo que pasa es que yo me fui brincando, pero habla antes de eso, hablan unos versículos donde dice que no había en ese tiempo herreros en el pueblo de Israel. No había quien hiciera armas, porque los filisteos se apoderaron de todas las armas. Y dice que los hebreos iban a los filisteos a afilar sus asadones, a afilar sus hachas y a afilar sus rejas de arado, sus herramientas pues de trabajo. Y dice que les cobraban un precio por ir a afilarlos allí con los filisteos. En otras palabras, antes de que se hubiera guerra, había muchos hebreos entre ellos, entre los filisteos. Pero cuando se armó la guerra, ahí todavía estaban entre ellos. Aquí es donde dice que se volvieron en contra de ellos. Es como aquí estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí vemos muchos hispanos. Ya casi somos más hispanos que americanos. Resulta que algún país por allá de Centroamérica, de Sudamérica, se levanta en armas. Y si nosotros decimos, bueno, pues somos hispanos nosotros, pues vamos a unirnos. Y estamos aquí y atacamos al mismo país. Pues eso es lo que sucedió. No piensen que somos a hacer los que nos están viendo. Es solamente una suposición. Eso nunca va a suceder. Claro, pero este es un ejemplo de que ellos estaban entre los filisteos y pelearon contra ellos, se unieron al pueblo de Israel porque también eran hebreos. Y entonces los mataron, hicieron una gran matanza, pero todo fue porque Jonatán y el paje de armas tuvieron valor y atacaron la guarnición. Si usted se da cuenta, ese fue el punto principal de todo esto, porque Saúl allá estaba debajo del granado. El 22. Dice, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos los persiguieron en aquella batalla. O sea que se unieron todo el pueblo de Israel, donde quiera salieron a unirse a la batalla. El 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. El 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan. Aquí hizo algo, como le dije al principio, una torpeza a este rey. Él quería que después de que tuviera la victoria, él quería que nadie comiera durante la guerra, durante la batalla, sino que hasta que terminara toda la batalla, toda la guerra, que nadie comiera. Imagínate si peleando cuerpo a cuerpo se desgastan. Él no quería que comiera nada. ¿Cómo pues iban a tener fuerzas para pelear? Es algo insensato de este hombre. Por eso dije que el título era, ya se me olvidó, por ahí está. Saúl, el rey inconstante. Era una insensatez que le haya dicho al pueblo, no coma nadie. Oye, si estaban en una guerra, no había que estar ayunando. Hay tiempo para ayunar, pero hay tiempo para guerrear. Cuando hay mucho ayuno, pero el cuerpo se desgasta. También tenemos que tener fuerzas para pelear, para luchar. Porque cuando ya estás bien cansado de tanto ayunar, yo sé que los ayunos son buenos, pero también hay tiempo para ayunar y hay tiempo que, como dice el Eclesiastés, hay tiempo para todo. Tiempo para ayunar, tiempo para comer, tiempo para abstenerse y tiempo para comer, y tiempo para todo. Pero aquí era tiempo de guerra. Y él les dijo que iban a ser malditos el que comiera. Pero vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Seguimos el versículo 25. Dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Dice, entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Como había dicho el rey, nadie coma porque va a ser maldito. Pues miraban la miel que destilaba y ellos con esa hambre, hermanos. Pero dijeron, no, si hacemos eso vamos a ser malditos. Solamente porque el rey había dicho eso. Dios no estaba con él, Dios no lo dirigía. Fue solamente que él dijo eso, no coman.
Si alguien te pone a ayunar y porque dice, vas a ayunar tanto tiempo y no vas a comer hasta que yo diga, no es Dios. Los ayunos son personales. Cuando te dicen vas a ayunar 7 días y no vas a comer hasta que te los termines, ese no es Dios. Dios trabaja con uno persona a persona. A veces los hombres son los que ponen la carga. Y a veces ya es como como dije al principio, a veces ya solamente el programa. Y si no lo haces, estás maldito. ¿Y cómo andas tú? No puedo comer porque estoy maldito si como. Me condeno si como. Tengo que obedecer. Hay veces que Dios ya no está en el asunto, hermanos. Es solamente un programa. Y tenemos que entender esas cosas. Hay tiempo para todo. Pero casi siempre los ayunos son personales, al menos que sea algo que todo el mundo se una, vamos a ayunar porque hay una situación que hace, que queremos que Dios intervenga. Pero ya no es un programa. Por eso Dios a veces no se deja llevar por programas. Sigamos al 27. Dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos con la miel que comió. Acuérdense que estaban todos cansados. Y dice que fue aclarado sus ojos, quiere decir que ya miraban hasta oscuro, hermanos. Porque dice que sus ojos fueron aclarados. Y si él estaba así estaba todo el pueblo, cansados de la batalla. Y aquel hombre diciendo que no coman, era algo insensato, algo de un insensato, hermanos. Sigue el versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Todo el pueblo estaba desfalleciendo, todo el pueblo estaba cansado, todo el pueblo estaba agotado. Después sucedió algo peor, porque después dice el otro versículo, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. En otras palabras, mi padre en vez de hacer de ayuda, lo turbó. Estaba acostado allá en el granero y después le dice que no coman y vayan y peleen. Y él les aseguro que él ni siquiera peleaba, pero todo el pueblo sí peleaba. Y él acostado debajo del granado, como dice al principio. Y vayan a pelear, yo soy el rey. Y todo el mundo peleando, cansado, agotado. Porque a lo mejor si el rey hubiera estado cansado, hubiera dicho, oye, pues yo creo que hay que comer porque estamos cansados. Pero imagino que él ni peleó. No dice la Biblia que peleó, solamente oía el alboroto y todo el mundo peleaba, pero no dice que él también andaba cortando cabeza. El caso es que aquí estaba el pueblo agotado. Dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. El versículo que sigue. Dice, cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hablando del botín, está diciendo que llevaban ovejas, llevaban ganado, que le quitaron a los filisteos, llevaban ganado. Y no podían matar ni una oveja para comérsela y recuperar fuerzas, porque aquel hombre dijo, no coma nadie. Imagínense. Y ellos cansados, ya los ojos ya se les cerraban ya miraban hasta oscuro. Y Jonatán prueba la miel y se le aclaran los ojos. La miel es buena. Yo antes de venir para acá me he comido sándwiches de miel. Esa fue mi comida antes que llegue a la casa. Le dije a mi esposa, no voy a comer hasta que llegue para atrás porque en realidad no quiero estar lleno allí. Pero la miel es buena. Y entonces dice que fueron aclarados sus ojos. Dice, cuanto más, dice, si hubiéramos comido el botín, cuanto más si hubiéramos sacrificado los animales, íbamos a estar ahorita con más fuerzas. Si hicimos un estrago a los filisteos sin fuerzas, pues con fuerzas, más estrago hubiéramos hecho. Dice el versículo, ahí dijimos que íbamos a terminar en el versículo 30. Bueno, para avanzar porque nos quedan 5 minutos. Vámonos ahora del 37 al 45, porque ya en esos versículos que siguen, después usted lo puede leer en su casa, dice que cuando Jonatán dijo eso, dice que todo el mundo se dejó, como llevaban el botín, llevaban el ganado, dice que mataron las ovejas y los animales que iban, los mataron y se los comieron ahí con todo y sangre. O sea que hicieron del alambre que tenían,
Me imagino que se la comieron hasta cruda con todo el sangre, porque dice que comieron la carne con sangre. Y sabemos que el pueblo no puede comer carne con sangre, desde Moisés, en la ley. Después Saúl se dio cuenta y dijo, este es un pecado grande que ha hecho el pueblo. Dice, traigan una piedra, ruédenla y aquí vamos a sacrificar y cómanla, pero no se coman la sangre. Hay que en otras palabras, hay que cocinarla, porque ya habían pecado el pueblo por no obedecer, por obedecer a Saúl. Y aquí cuando dijo Jonatán que no, estaba mal su padre, entonces se fueron al lado de Jonatán, pero a los extremos. Está bien, vamos a comer, pues vamos a comernos la carne cruda porque traemos hambre, y así con todo y sangre se la comieron. Pues entonces, el versículo no lo vamos a leer, usted lo lee después, pero vamos a del 37 al 45 para terminar. En realidad ya se me está pasando el tiempo, porque aquí quiero llegar al punto principal, donde por poco le quita la vida a su propio hijo, a este hombre, solamente por lo que él dijo. Versículo 37, vamos a leer de corrido. Dice, y Saúl consultó a Dios, dice, o sea, Saúl consultó a Dios, pero vamos a ver que Dios no estaba con él porque no le contestó. En este versículo dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. En otras palabras, Dios no le contestó. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado, porque de que se comieron a los animales con todo y sangre, ¿verdad? Dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. En otras palabras dijo, si mi hijo ha pecado, pues él va a morir, aunque sea mi hijo, por lo que yo dije. El versículo 40. Dijo luego a todo Israel, vosotros estáis a un lado, yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, dice, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. En otras palabras, Saúl y su hijo estuvieron en un lado, el pueblo estuvo en el otro lado, y le pidió Saúl a Dios que dijera dónde estaba el problema, si en aquel lado donde estaba todo el pueblo o en el lado de él. Y dice cayó que estaba en el lado de él. Dijo, bueno, yo no soy, ha de ser mi hijo, pero dice el otro versículo. Dice, y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Dice, bueno, el pueblo es libre de culpa, ahora quedamos mi hijo y yo, echen la suerte, porque echaban la suerte, así se valía en aquel tiempo. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó en Jonatán. Entonces ahí se dio cuenta Saúl que su hijo fue el que hizo el mal, que comió de la miel. En otras palabras, ese fue el pecado, que comió de la miel, que desobedeció lo que él dijo. Y dice versículo, entonces aquí el pueblo defiende a Jonatán, que si no es por el pueblo lo mata, su propio padre lo mata. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. En otras palabras, solamente me comí poquito, ¿y acaso por eso voy a morir? Imagínense. El 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. En otras palabras dijo, así me haga Dios y así me añada que de seguro vas a morir. Poniendo a Dios como que Dios estaba en el asunto, hermanos. Si ya Dios no lo dirigía, ya todo lo que hacía lo hacía por su cuenta, porque Dios no estaba de acuerdo con matar a su hijo solamente porque comió un poco de miel. Pero cuando hacemos las cosas por un programa, por lo que sentimos o por lo que creemos, ahí sacamos a Dios y nos ponemos nosotros, y eso se hace una herejía, hermanos. Dice el versículo 45, ahí terminamos exactamente a tiempo. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo defendió a su hijo.
Dice, si por causa de Jonatán es que Dios nos ha dado la victoria. Jonatán fue el que se atrevió a ir a la guarnición con su paje, y solamente porque comió un poco de miel, ya por eso hay de morir. Dice, si no fuera por Jonatán, dice, no habíamos tenido victoria. Toda la victoria que tenemos, todo lo que ha sucedido, es porque Dios usó a Jonatán. Pero este hombre, su rey, su propio padre, obstinado, con doblez de corazón, creyendo que Dios lo estaba dirigiendo, ya Dios no estaba con él, tristemente. Y ahí termina la historia, hermanos. Y yo sé que sigue más, porque en el capítulo 15 todavía le da otro regaño a Dios, que en realidad ahí sí le vuelve otra vez a recordar Samuel que Dios lo había desechado. Pero ya nomás quería traer esto porque sabemos que el tiempo es corto, pero para que usted vea cómo era este rey. Y eso, los reyes en aquel tiempo tipifican ahora a los pastores, porque en aquel tiempo los reyes dirigían al pueblo, y lo que el rey decía, lo que el rey hacía, el pueblo lo seguía. Y hoy en día los pastores son los que están dirigiendo a los rebaños, al pueblo de Dios. Y si el pastor está mal, el pastor no es espiritual, va a desviar a todo el pueblo, como dijimos al principio en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Levántese para irnos ya. Pasen al altar. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Dónde está uno? ¿Dónde estás tú? ¿Estás donde hay un pueblo espiritual, liderazgo espiritual? ¿O estás donde solamente es un programa y se hacen las cosas como bien les convenga? Aquí hay que ser dirigidos por Dios. Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ser dirigidos. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, estamos mal. Cuando la cumplimos, como dice la palabra, porque esta es la profecía que hay que seguir. Cuando la cumplimos, cuando la obedecemos, cuando estamos bien en la palabra de Dios, de ahí no hay que nos mueva y no hay nadie que nos pueda juzgar. Podemos hacer las cosas con seguridad de que Dios nos está respaldando, pero cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, porque yo pienso, porque yo creo, porque Dios me enseñó, porque Dios me dijo, muchas de las veces no es Dios, muchas de las veces son nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lo que nosotros pensamos, eso hacemos, pero ya no es Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Vamos a cantar este canto y nos despedimos. Adora a Dios con este canto y el viernes estaremos aquí compartiendo algo más de la palabra. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos obedecerte, queremos ser, Señor amado, vasos útiles en tus manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que menguemos nosotros para que crezcas tú en nosotros, Señor, y hacer tu perfecta voluntad, Señor. Cada día, Padre Santo, cada momento, Señor, de nuestra vida,
que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, que no hagamos nada, Señor, como este rey, Señor, que no hagamos nada, ninguna locura, Señor, sino que todo lo que hagamos sea dirigido por tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, que nos guía, Señor, que es tu palabra, es la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos a nuestros hogares, lleva con bien nuestros vehículos, quita todo tropiezo, Señor, en el camino, y que lleguemos con bien y danos descanso, Señor, mientras reposamos en el sueño, Señor. Que seas tú dándonos descanso para el día de mañana, levantarnos fortalecidos y así, Señor, ir a nuestras labores que corresponde el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Acuérdese, el viernes a las 7:30 y el sábado estaremos a las 3 allá en casa del hermano Victoriano celebrando esa quinceañera. Dios les bendiga.